Hoy, en la era de los ineptos, vamos a sumergirnos en ese fabuloso movimiento político y social llamado comunismo. El comunismo es como esa receta de cocina que nunca sale mal, y la explicación es que nadie la ha seguido al pie de la letra. Cada vez que colapsa un país bajo su peso, la excusa es la misma. Ese no era el verdadero comunismo, así que, en la teoría, sigue siendo infalible, porque cada fracaso se descarta como un mal intento. Es la única ideología que nunca falla, porque siempre podremos, dice, que no se ha aplicado correctamente. Capítulo 1. La teoría del comunismo, el sueño de todos, la pesadilla de siempre. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el comunismo? Bueno, según los libros, es una ideología política y económica que aboga por una sociedad sin clases, donde todos somos tan iguales que hasta compartiríamos el cepillo de dientes. Según sus preceptos, la propiedad privada es un mal recuerdo y todo pertenece al Estado. Y por todo me refiero a literalmente todo: tu casa, tu coche, tu tostadora, las bragas de tu abuela e incluso tus revistas eróticas que guardas debajo del colchón y que tienen las páginas sospechosamente pegadas. ¿Todo eso es del Estado? ¿Tu perro? Bueno, a lo mejor te lo dejan, pero ya lo alimentarás si te sobra algo de tu cartilla de racionamiento. Según la teoría, la propiedad privada es el origen de todo mal. Es Belcebú, es el coco, es el hombre del saco, aunque según la práctica quitarla solo multiplica la miseria. Karl Marx, el padre de esta teoría, soñaba con un mundo donde no existieran los ricos ni los pobres, solo un montón de personas trabajando juntas por el bien común. Suena increíble, ¿verdad? Una especie de comuna hippie a gran escala, pero sin la parte divertida de la música y el amor libre. Esta teoría es básicamente un todos felices, porque nadie es egoísta, como si la especie humana fuera un grupo de ositos cariñosos. Pero curiosamente, la tendencia humana no resultó ser querer trabajar para los demás, sino que los demás trabajen por mí. Porque el problema de las ideologías eternas es que siempre prometen pan para todos, pero nunca dicen quién fregará la sartén. ¿Quién iba a imaginar que el ser humano prefiriera comer antes que compartir la última patata? ¿Quién iba a imaginar que el ser humano prefiriera tumbarse al sol en vez de madrugar para que el vecino tenga bienestar? ¿Quién iba a imaginar que el ser humano prefiriera acariciarse los testículos en vez de trabajar, sabiendo que va a recibir lo mismo? Por cierto, Marx también presidía una asociación de bebedores, por lo que no sería dislocado averiguar de dónde le venía la inspiración de ciertas ideas. Algo así como que alguien le dijo: Carlitos, ¿a que no eres capaz de crear una teoría económica sobre un mundo mejor en el que todos sean felices, aunque vayan a pasar de estar explotados por un empresario a ser explorados por un Estado? Y Karl Marx respondería: sujétame el cubata. Capítulo 2. La práctica del comunismo, o cómo arruinar un país en 10 pasos o menos. Ahora, pasemos a la parte emocionante. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Spoiler: no funciona. La idea es tomar el poder, usualmente mediante una revolución donde las cabezas ruedan, más que en una película de terror de serie B. Luego, el Estado se hace cargo de todo y promete que todos vivirán en un paraíso terrenal. Claro, un paraíso sin comida, sin libertades y con filas tan largas para el pan
que terminas teniendo hambre otra vez para cuando llegas al mostrador. En lugar de trabajar para ti mismo, trabajas para todos, pero, sobre todo, para el Estado. Y si tienes suerte, recibirás un salario que te permitirá comprar una barra de pan rancio. Y tal vez, solo tal vez, un par de zapatos en un futuro cercano. Pero no te preocupes, lo haces por la causa, ¿no? El Estado promete igualdad, y lo logran todos igual de frustrados, haciendo cola. En teoría, el Estado te regala todo. En la práctica, te presta miseria en cómodas cuotas. En el comunismo todo es gratis, salvo que alguien ya lo pagó con su libertad, su trabajo o su hígado. De hecho, no hay un solo caso en la historia de la humanidad de migraciones, buscando bienestar desde un país comunista a otro capitalista. ¿Por qué será? Lo más fascinante del comunismo es su habilidad para exonerarse de cualquier fracaso. Es como ese amigo que siempre llega tarde, pero asegura que fue por culpa del tráfico, el clima, el alineamiento de los planetas, el precio del aguacate o la puesta de huevos del cangrejo del río Sepik en Papúa Nueva Guinea. El comunismo, según sus defensores, no ha fallado, porque nunca, jamás, ha sido probado en su forma pura. Asimismo, con 2 huevos, todos esos países que cayeron en el caos, la miseria y la represión, bueno, ellos no lo estaban aplicando bien. Al final, al comunismo le gustan tantos los pobres que los multiplica. Capítulo 3. Los éxitos del comunismo. Eso sí que es un oxímoron. Hablemos de los éxitos del comunismo. Este apartado será breve. Los países que han intentado implementar esta brillante ideología tienen un historial envidiable de, desastres. Unión Soviética, China bajo Mao, Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Camboya bajo el régimen de terror de Pol Pot son perfectos ejemplos. Todas unas joyitas del progreso y la felicidad. Porque nada representa mejor el éxito que millones de personas huyendo de su país en balsas, saltando muros con alambradas o siendo perseguidas por el Estado por pensar diferente. Sus éxitos suelen ser contados en fosas comunes, miseria y cuidades derruidas. Pero no obviemos su gran logro en demostrar que se puede pasar de potencia mundial a ruina en tiempo récord, ni tampoco su único triunfo, consistente en convertir la escasez en tradición cultural. La idea era que todos serían iguales, pero se les olvidó mencionar que ese todos excluía a los líderes del partido, que curiosamente siempre terminan siendo más iguales que el resto. ¡Qué conveniente! Mientras el pueblo come lo que puede, ellos disfrutan de banquetes, porque dirigir una utopía fallida da mucha hambre. Capítulo 4. El comunismo, en la actualidad, a mismo dogma, nuevas excusas. Hoy en día, el comunismo es como ese ex que sigue escribiéndote a las 3 de la mañana, nunca desaparece del todo y sigue prometiéndote que esta vez será diferente. Algunos siguen creyendo que el verdadero comunismo nunca se ha intentado, lo cual es un argumento tan sólido como decir que el Titanic no se hundió, sino que todavía no ha llegado a puerto. En algunos rincones del mundo, la gente sigue soñando con esta utopía, convencidos de que, si lo intentan una vez más, todo saldrá bien. Pero la realidad es que el comunismo es como una receta que suena bien en el papel, pero que siempre termina explotando en la cocina, dejando a todos cubiertos de desgracia.
Hoy, el comunismo no vive en fábricas ni en granjas colectivas, sino en hilos de Twitter y merchandising del Chean, sin olvidar a los revolucionarios modernos. Critican al capitalismo, mientras pagan su café con iPhone en un Starbucks. Cada generación necesita su utopía para sentirse especial, aunque sea la misma de siempre, reeditada con lenguaje inclusivo y código QR. Cambian los nombres, pero la fe en la pureza política sigue idéntica. Es irónico que el comunismo es ateo por definición. Sin embargo, obliga a creer en una clase política inmaculada, en un papá-estado perfecto, ecuánime y justo, y en unas personas generosas, con el corazón de gominola, dispuestas a trabajar de sol a sol por el bienestar del prójimo. ¿De verdad están en condiciones de llamar ingenuos a las personas religiosas? En capítulo 5, el comunismo evolucionado, ahora con más pronombres y menos pan. El comunismo clásico, ese de obreros con gorra y martillo en mano, ya no vende tanto. Resulta que la famosa lucha de clases perdió fuerza porque, sorpresa, apareció la clase media gracias al capitalismo. Sí, ese sistema malvado que, contra todo pronóstico, sacó a millones de la pobreza y les permitió tener su propia casa, coche y hasta un microondas que funciona sin permiso del Estado. Entonces, ¿qué hace el comunismo cuando pierde la guerra económica por goleada? Pues se reinventa como buen villano de saga barata, cambia de disfraz y vuelve con otra máscara. Ahora la lucha ya no es de ricos contra pobres, sino de opresores contra oprimidos, pero en versión identitaria. Raza, etnia, género, orientación sexual, identidad inventada. La semana pasada en Twitter, todo sirve. La idea es simple: dividir a la sociedad en bandos, crear resentimiento y, por supuesto, ponerse al frente como salvadores universales de los ofendidos profesionales. Y lo de profesionales no es una metáfora, porque todo ofendido aspira a ser subsidiado por papá Estado. El discurso es casi el mismo de siempre. Ustedes no tienen lo que merecen, porque alguien más los oprime. Solo que ahora, en vez de señalar al burgués con sombrero de copa, señalan al vecino que usa desodorante equivocado. Y claro, como antes, la solución propuesta es entregar más poder al Estado, porque si algo ha demostrado la historia, es que nada resuelve mejor los conflictos identitarios que un gobierno controlándolo todo. El comunismo 2.0 no te promete pan ni trabajo, te promete reconocimiento, etiquetas y hashtags. Eso sí, las colas para comer siguen estando ahí, solo que ahora son filas de activistas esperando para cancelarte por microagresión. La historia enseña que los dogmas no mueren, se actualizan. Se cambian los himnos por hashtags, los discursos por reels, las marchas por vídeos motivacionales, pero el resultado es el mismo: mucho ruido y poca cena. Capítulo 6. Conclusión. Así que ahí lo tienes. El comunismo es la utopía perfecta, siempre y cuando no la pruebes. Como diría alguien sabio, si sigues haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, tal vez solo estás destinado a seguir fracasando. Pero, oye, si quieres intentarlo por enésima vez, no voy a detenerte. Solo asegúrate de tener un plan B, por si acaso. Esto es todo por hoy. Si te gusta la divulgación cultural sin filtro, sin vaselina y sin anestesia,
Suscríbete a nuestro canal. Por cada nuevo suscriptor, acariciaremos a un gatito. La era de los ineptos. El rincón digital, donde diseccionamos la estupidez contemporánea con bisturí, sarcasmo y una copa en la mano. Aquí no creemos en la corrección política, sino en la precisión irónica. Analizamos ideologías, líderes, masas enfurecidas y demás especímenes del zoológico humano, con la frialdad del forense y la mala leche del humorista cansado de ver cómo el mundo se despeña. En este canal no hay dogmas, solo cadáveres ideológicos sobre la mesa. Hablamos de política, sociedad y cultura con el respeto justo, es decir, ninguno. Si buscas un refugio para tus creencias, sal de aquí antes de que se te derrita la sensibilidad. Sin embargo, si buscas una buena dosis de lucidez envuelta en veneno, siéntate, que empieza el espectáculo. Esto es la era de los ineptos, donde reírse del desastre es la única forma sensata de sobrevivirlo.